Bueno, vamos con la temporada 2026 de Adidas. Por lo que he visto, muy chulas estéticamente y la verdad que bastante manejables en comparación al año pasado. Vamos a ver qué tal. Vale. ¡Ay, quién me creo! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, puro control, ya se está viendo. Se me hace blandita, pero no la noto tambor. No es una pala que se note hueca. Obviamente no es la Metal Bone Hard a nivel dureza. ¡Ey! Se me ha hecho bastante manejable y yo creo que esto es un punto a favor para estas palas de control que va a hacer Adidas, porque me imagino que la Carbon será algo parecido, que es que aunque tienen el mango largo, y ahora vamos a ver en ataque a ver si eso nos ayuda igual pues en la pegada o en los tiros por arriba, pero en defensa yo creo que es algo que no condiciona, por lo menos a mí no me ha condicionado. Se me ha hecho una pala bastante manejable, no sé cuánto pesará, de 3,45 a 3,60. Entonces lo que tenemos es una pala que con el mango largo vamos a ver si nos ayuda un ataque. En defensa ya os digo que es una pala bastante manejable. Punto dulce muy amplio en mi opinión, y lo que sí que noto es una dureza que para ser una pala redondita enfocada a la defensa no es una pala muy blanda, es una pala dureza yo diría intermedia. Se me parece bastante a la 18K de Tapia, digamos, ese es el tipo de dureza. Está ayudando el mango largo. ¡Eh! ¡Salvada! ¡Oh! ¡Ay! Me pasa de milagro. Está ayudando el mango largo. En lo que es el rulo, por lo menos, noto que luego la pala coge bastante velocidad. Si tengo que decir algo de esta pala es manejabilidad en defensa, a pesar de que tiene el mango largo, eso en ataque me ha proporcionado un poco de aceleración en ciertos tiros por arriba y una dureza que a mí se me hace, pues como ya he comentado, intermedia. Es una pala que no la noto muy dura, es reactiva, aún así no es un tambor, la bola no sale totalmente despedida, tiene bastante control. Las sensaciones con una pala son bastante buenas, el que busca una pala híbrida entre ataque y defensa yo creo que es una pala que le puede gustar. Bueno, Metal Bone de Galán. Bueno, ya vemos que es una pala bastante robusta en defensa, una pala que cuesta bastante moldear, pero el tacto me gusta bastante. ¡Eh! ¡No! Casi te mato, Isa. Perdón. Dureza alta, pero no es estilo tabla. No es como la de LeBron, por ejemplo. Yo creo que a nivel tacto se parece bastante a la de Chingoto, pero esta es un poquito más reactiva. Sigue siendo una pala rígida, pero noto que la pala me ayuda. Vamos a ver en ataque y seguramente salga enamorado después de los tiros de volea ahí por arriba. Pero en defensa ya digo, es una pala que no va a penalizar el punto dulce, por lo menos. Pegues con lo que pegues, yo creo que más o menos el tacto es bastante parecido. Pero sí que es verdad que en momento muñequeo, manejo de pala abajo, no es la Metal Bone Control. Wow. Ay, cómo he forzado el remate. Vale. Perdona, Félix. Vale, conclusión de la pala. Tenemos una pala muy similar a la del año pasado, un tacto yo diría que prácticamente igual, una pala bastante difícil de manejar en defensa, que luego se compensa muy bien en ataque con el cabeceo, sobre todo en la víbora y tiros aéreos. En el rulo también me ayuda bastante el mango largo y el cabeceo. Yo creo que para jugadores técnicos que les gusta una pala cabezona y mango largo, sin duda es la pala, porque no van a tener problema con el punto dulce, que lo noto bastante amplio, y la reactividad de la pala me ha gustado bastante. Es una pala que noto dura, pero es la reactividad que me gusta. Yo creo que ahí Adidas mantiene su esencia de no hacer una pala estilo tabla y hacer una pala, pues bueno, que por lo menos en el tacto ahí sí que va a ser accesible. Vale, bueno, Metal Bone Hard, vamos a ver qué tal. Chula, la verdad, la estética.
El punto dulce en esta sí que la noto un poco más reducido que con la Metal Bond normal. Al fin y al cabo, la pala más dura es normal que pase. ¡Hola! Eso sí, el tacto, bastante chulo. Ya digo, es invierno y no está penalizando tanto como yo creo el año pasado. El año pasado ahí sí que las noté bastante duras. ¡Ey! Dureza muy parecida aquí. ¡Ay, qué lástima! A la de LeBron. Por compararte, esta sí que la pondría con la Neuron Edge, que son palas rígidas, que tienen ese puntito de que, bueno, no te la para al 100% la bola en la pala, pero cuesta. Tienes que poner tú de tu parte 100%. ¡Ay, qué mal! Sí que noto que me premia ahí. Estoy, yo creo, un poquito mejor ahora con el timing. Estoy aprovechando bien la palanca. ¡Ay, qué mal! En remate plano me cuesta un poco más que con la Metal Bond normal. Pero luego cuando lifto la bola sí que noto que sale bastante. Vamos a ver. Es una pala que me parece que si cuando tú llegas arriba has hecho bien la dinámica y la coges en el punto más alto con buen timing, es una pala que despide bastante bien. El problema para mí con esta pala va a ser solo la manejabilidad. Si tenemos en cuenta eso, me parece una pala bastante completa este año. Es una pala que no noto que se quede pegada, noto que sí que tiene, es una pala, al final es una pala dura, de las más duras del mercado, tiene que tenerlo, pero no es una bola que la pala se quede... que la bola se quede atrapada. No pegas y se te cae, sino que yo creo que te ayuda un poquito, pero muy poco. Pero también está bien para poner tú tu fuerza sin perder el control. Metal Bond Carbon Control, para mí, la que va a ser la joya de la gama nueva de Adidas. Este año, esta es mi apuesta. Vamos a ver. Dureza, mango largo, redonda. Mis experiencias están aquí. Una estética chula. Bueno, vamos a ver. Una pala durita, fácil de manejar, se mueve súper bien en defensa. Un punto dulce que no noto muy amplio, pero es verdad que no me penaliza mucho, la verdad. O sea, no se diferencia mucho el contorno de la pala, donde obviamente no toco con el punto dulce. Bueno, vamos a ver ahora en ataque, a ver si pues, el mango largo y el cabeceo ayuda en golpes de ataque. Ya os digo, la manejabilidad en defensa me parece tremenda. ¡Ey! ¡Ey! ¡Buah! ¡Ey! ¡Wow! Guay. Ahí me permite tirar a mí bastante porque como tampoco es muy reactiva, ahí se mueve de locos. De orgullo, de orgullo. ¡Ey! ¡Uop! ¡Ey! ¡Uop! ¡Uop! Ahí se mueve guay para el gesto del por 3. Pero le pego perfecto, difícil. Vale, una pala que a pesar del formato redondo se convierte, yo creo por el tacto, en una pala de nivel un pelín más avanzado, intermedio alto por lo menos, una pala un poco más técnica. A nivel manejabilidad me parece excelsa, o sea, es una pala que en defensa se mueve perfecto, a pesar del mango largo no me ha penalizado en absoluto, se mueve como una pluma. Y si puedo igual sacarle un pero es el punto dulce que lo noto un poco reducido, pero bueno, que ya digo, no se diferencia mucho de lo que es el tacto de la pala cuando sales, así que bueno, bien. Híbrida entre ataque y defensa, súper dura. Yo sí, pues bueno, hay jugadores que están buscando eso, dureza y una pala que
que me vaya a ayudar en defensa y no vaya a perder luego en ataque, aquí está. Metal Bond Carbon 2026, la pala más exigente de Adidas. Vamos a verlo. Bueno. No me parece muy reactiva, es una pala que me parece dura. O sea, esto es piedra. Yo diría que, para que igual el que esté viendo el vídeo se haga una idea, la de LeBron, por ejemplo, me parece muy dura, pero es un pelín reactiva. Pues esta coge la dureza de LeBron y quita la reactividad. Sergi, yo busco una pala que, no sé, siempre me paso de fuerza, me apetece tener una pala un poco más dura, que no absorba tanto y que no sea tan reactiva. Bueno, pues esta igual puede ir bien. Ya digo, son gustos, yo tengo los míos y cada persona tiene los suyos. Ahora bien, un jugador técnico con esta pala hace lo que quiera, ¿eh? La verdad que no está viendo a Félix de fondo, pero está corriendo por todo el campo. Ay. Vale. Uf. Bueno, más dura que la separación de LeBron y Galán. Una pala que yo creo que a nivel manejabilidad se mueve bien para ser una forma diamante. Yo la noto bastante fácil de mover en comparación quizá con la Metal Bond Hard. Lo que sí que noto, una dureza impresionante. Yo creo que a nivel seco, yo creo que no recuerdo tantas palas parecidas a esta dureza. No tiene reactividad, es una pala que vas a poner todo tú. Y bueno, eso también pues puede ser un plus, ¿no? Jugadores que les guste que no tenga reactividad y que la pala, pues ser ellos los que ponen el ritmo y los tiros, pues bueno. Aquí está, Arrow Hit, nueva gama de Adidas. Esta es la versión de ataque, lo tenemos por ahí detrás, la versión control. Bueno, gama que sustituye a la SadiPower y el sistema de pesos aquí sí hemos cambiado. Antes tenía pues los tornillitos. Aquí este año lo que tiene es un sistema rail en el que pues podemos tener el balance en el centro de la pala o tirado hacia la cabeza. Ya de primera es un tacto bastante más agradable con la bola que la Metal Bond Carbon, que es mucho más seca. Reactiva. Bueno, de momento una pala que se me hace bastante cómodo el tacto, ya digo. No tengo que poner yo mi fuerza, sale bastante fácil. Lo que sí que noto es que absorbe un poquito, o sea, no es tocar y salir, sale, pero pasa bastante tiempo dentro de la pala, ¿eh? Ay, perdón, vale. Tacto intermedio blando. En la pala noto un punto dulce bastante amplio. Y lo que tengo también es una manejabilidad que no sé si porque no hemos cambiado los pesos, no los hemos puesto en la punta, los hemos mantenido en el centro, pero se mantiene bastante bien. Luego el tema de la dureza y la reactividad es, yo creo, el punto decisivo para comprarte esta pala. Absorción de la bola alta y luego una dureza que es intermedia baja. Arrow Hit Control. Vamos ahora con la misma pala en teoría, con el formato un poco más redondito que la otra. Vamos a ver. Bueno, muy fácil de mover. Ay. Bueno, conclusiones de la versión control de la de antes. Yo creo que el punto dulce, en mi opinión, un poco más reducido. Se mueve espectacular, igual que la otra, me parecen dos palas que son plumas. Y el tacto, vamos a decir, pues que es una dureza, pues eso, intermedia baja. Pala recomendada para jugador iniciación, intermedio, que esté buscando pues su manejabilidad y empezar a encontrar sensaciones con una dureza que no es muy exigente. Bueno, pluma. Bueno, sensaciones de pala, súper ágil. Esta pala, para mí, no ha cambiado mucho en respecto al año pasado. No ha cambiado mucho en respecto al año pasado porque es un tacto bastante absorbente, muy fácil de manejar.
tacto de bola súper agradable a un ritmo bajo. Es que la pones donde quieres. Está muy guay. Ah. No. Vale, vale. Bueno, la CrossFit Light de Martita, yo creo que es una pala que todos los años pues, sorprende con la estética. Este año pues, no creo que nos dejen indiferentes, es una pala que pues, está bastante chula. A nivel estético yo creo que es de las que más me ha gustado de toda la colección. El formato de la pala, pues bueno, me parece que Adidas ha hecho bien repartiendo pues, un tipo de pala para cada jugador. Yo creo que aquí pues, ya llegamos a un jugador iniciación e intermedio, pala blandita, muy fácil de manejar. El rugoso yo creo que este sí que es más perceptible que en otro tipo de Adidas. Este sí que se nota bastante, por lo menos para mí está más presente. Y bueno, lo que digo, el jugador que busca una pala fácil de manejar, estética y con un punto de dureza intermedio bajo, pues aquí está su pala.